Hoy vamos a desglosar uno de los periodos más complejos y determinantes del siglo XX. Vamos a explorar esa paz tan frágil que siguió a la guerra que acabaría con todas las guerras. Veremos cómo el sistema que se diseñó para que algo así no volviera a pasar era en realidad un delicado castillo de naipes y cómo una ráfaga de viento, una crisis económica, lo hizo derrumbarse por completo. Ok, vámonos de lleno. El camino a la guerra lo podemos trazar en 6 grandes momentos. Empezaremos con el colapso económico que sembró el caos y terminaremos con las conferencias aliadas que, desde las cenizas, intentaron construir un mundo nuevo. A ver, nuestra historia no comienza en un campo de batalla. Para nada. Empieza en el caos y el pánico de la bolsa de valores. Es justo ahí donde los cimientos de esa paz de posguerra no solo se tambalearon, sino que de plano se hicieron añicos. El historiador Pierre Renouvin lo captó a la perfección. El año 1929 empezó con una sensación de que las cosas iban mejorando, de optimismo, parecía que la diplomacia, la economía estaban reconstruyendo el mundo. Pero, como él dice, era una confianza muy frágil, construida sobre deudas de guerra y una prosperidad que no era tan sólida como todos querían creer. Para evitar otra catástrofe, el mundo le apostó a una idea que sonaba revolucionaria: la seguridad colectiva. La promesa era simple pero potentísima. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero ¿qué pasa cuando la mayor amenaza no viene de un ejército con tanques, sino del colapso de la economía mundial? Y pues, la crisis se esparció como un virus. De repente, cooperar internacionalmente parecía un lujo que nadie podía darse. En la fallida conferencia de Londres, las naciones básicamente dijeron «sálvese quien pueda» y le cerraron la puerta a los demás. El castillo de naipes ya se estaba tambaleando peligrosamente. Ahora veamos cómo todo este pánico económico creó, para algunos, la oportunidad perfecta. Con las grandes democracias distraídas tratando de no ahogarse, las potencias más agresivas vieron su momento para ver qué tan lejos podían llegar, para poner a prueba los límites del nuevo orden mundial. Y la primera gran grieta, la primera prueba seria, apareció en Asia. Japón, que venía con un ultranacionalismo militarista a tope y una necesidad desesperada de recursos, le echó el ojo a Manchuria, una región enorme en China. Invadieron y crearon un estado títere, o sea, un gobierno que ellos controlaban. Un desafío directo y sin rodeos. Y aquí es donde se vio la cruda realidad del sistema. ¿Qué hizo la Sociedad de Naciones? Pues condenó la acción. Y ya, puras palabras. Sin un ejército propio y sin que las potencias quisieran imponer sanciones económicas de verdad, pues no podían hacer nada. Japón simplemente se salió de la sociedad y siguió con lo suyo. La lección para quien estuviera poniendo atención fue clarísima. La agresión podía salir muy barata. Y créanme que alguien en Europa estaba tomando notas muy detalladas. En Alemania, la crisis económica no solo causó problemas, alimentó directamente el ascenso de Adolf Hitler y su promesa de devolverle la grandeza a la nación. La estrategia de Hitler no fue un arrebato, fue una demolición calculada, paso a pasito, del Tratado de Versalles. Cada movimiento, el rearme en secreto, la creación de su fuerza aérea, el servicio militar obligatorio, era una prueba. Estaba midiendo la temperatura, viendo hasta dónde podía tensar la cuerda antes de que las democracias reaccionaran. Y lo que se encontró del otro lado no fue precisamente un frente unido. Francia, todavía con el trauma de la Primera Guerra Mundial, se puso a la defensiva. Mientras tanto, Gran Bretaña pensaba que quizás el tratado había sido demasiado duro con Alemania y estaba más dispuesta a negociar, a hacer concesiones. Esta división fue precisamente la clave que Hitler supo explotar una y otra vez. Esta política de ceder ante un agresor con la esperanza de que se calme y así evitar un problema mayor tiene un nombre: apaciguamiento. Y en 1938, esta política llegó a su punto más dramático y a su fracaso más espectacular. Caricaturas como esta de la época lo dicen todo, ¿no? No se ven a estadistas serios y solemnes, sino a figuras en medio de un juego cada vez más peligroso. Cada uno calculando su siguiente jugada, mientras la sombra de la guerra se hacía más y más grande. Todo esto llegó a su clímax en Múnich. En un intento desesperado por evitar la guerra, los líderes de Gran Bretaña y Francia literalmente le regalaron a Hitler un pedazo de Checoslovaquia. Y la ironía más cruel es que lo hicieron sin siquiera invitar a los checoslovacos a la reunión. Sacrificaron una democracia para calmar a un dictador. La famosa promesa de paz para nuestro tiempo duró apenas unos meses. Cuando Hitler invadió el resto de Checoslovaquia, la verdad se hizo obvia y brutal. El apaciguamiento no lo había calmado, solo le había abierto el apetito. Se retiró la última carta y el castillo de naipes se vino abajo por completo. Y mientras la guerra finalmente estallaba en Europa, había un gigante que seguía al margen, decidido a no meterse. Pero los eventos iban a forzar un giro de 180 grados en la política de Estados Unidos.
Ojo, este no fue un cambio de la noche a la mañana, fue un giro lento, muy deliberado. El presidente Roosevelt estaba convencido de que la amenaza nazi era también una amenaza para Estados Unidos, pero tenía que ir llevando al país poco a poco. Con una habilidad política tremenda, los movió de una neutralidad estricta a convertirse en lo que él mismo llamó el arsenal de la democracia. Y cuando hablamos de arsenal, no es broma, 50.000 millones de dólares. Hoy suena a muchísimo dinero, pero en ese momento era una cantidad simplemente astronómica. Ese dinero fluyó en forma de armas, barcos y todo tipo de suministros. Más del 90% fue para Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia y China. Estados Unidos aún no peleaba con soldados, pero su economía, su industria ya estaba en plena guerra. Y aquí pasa algo increíble. Aún con el mundo envuelto en el conflicto más sangriento de la historia, los líderes de los aliados ya se estaban juntando para planear el después. Estaban decididos a no cometer los mismos errores del pasado. En conferencias clave, sobre todo en la de Yalta, los llamados tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, empezaron a dibujar el mapa del mundo que vendría, que decidieron, pues cosas enormes. Crear un sucesor más fuerte para la Sociedad de Naciones, que sería la ONU. Decidir qué hacer con Alemania, dividiéndola y asegurando que sus líderes fueran juzgados como criminales de guerra. Se habían unido por una necesidad absoluta, derrotar a un enemigo común. Y en el proceso, diseñaron un nuevo sistema de seguridad colectiva. Pero, con el enemigo ya vencido, las diferencias profundísimas entre ellos empezaron a salir a la luz. La pregunta que quedó flotando en el aire fue, ¿podría esta alianza tan frágil entre el capitalismo y el comunismo sobrevivir a la paz? Y bueno, la respuesta a esa pregunta, esa ya es otra historia.